Continuamos en Cátedra Médica. Hoy tenemos un tema sumamente interesante, Isania. El tema nuestro es Salud mental en crisis en RD. Y me gustaría dar algunos datos antes de entrar a este tema. Que según datos estadísticos de la Confederación de Salud Mental de España, 450 millones de personas se ven afectadas en todo el mundo por un problema de salud mental. Y entre el 35 y el 50% de esas personas no reciben tratamiento o no reciben el tratamiento adecuado para su condición. Las estadísticas señalan además que el 50% de los problemas de salud mental en adultos comienzan antes de los 14 años y el 75% antes de los 18. Es por eso que desde Cátedra Médica entendemos que la salud mental es un tema urgente y un tema necesario del cual debemos hablar. Por eso tenemos hoy aquí a la doctora Celines Madera hablando sobre salud mental en crisis en RD. Buenos días, doctora. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias, de verdad. Bueno, yo creo que lo primero es comenzar definiendo qué es la salud mental. Cuando hablamos de ese término, ¿a qué nos referimos? Y sobre todo, doctora, hacer énfasis de lo que es la salud mental y lo que es la normalidad. Ok, mira, antes nosotros teníamos como concebido que la salud mental era la carencia de alguna patología o alguna enfermedad mental. Hoy por hoy, pues ya hemos visto que en realidad la salud mental es inclusiva, o sea, es integral, porque estamos hablando de salud mental a todos los niveles. Bienestar donde hay una coherencia de lo que es lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Entonces eso abarca todos los aspectos de lo que es la vida del ser humano. Por eso hoy la salud mental ha tomado tanta importancia y por eso hoy es necesario de que se hable de salud mental. ¿Se considera, doctora Celines Madera, la salud mental en nuestro sistema sanitario como un elemento que se ha tomado en cuenta? No, lamentablemente la historia nos dice que la salud mental en la República Dominicana ha sido una cenicienta de lo que es el sistema de salud nacional. Por lo tanto, no se ha tomado mucho en cuenta todo lo que tiene que ver con proyectos, programas o una estructura organizada desde los estamentos del Estado, específicamente de lo que sería salud pública, para tomar en cuenta lo que es la salud mental. Comenzando porque nuestros ciudadanos, los dominicanos, no tenemos acceso a lo que es la salud mental, porque las ARS o los sistemas de servicios de salud no toman en consideración lo que es la salud mental, a ningún tipo ni de caso ni cosas específicas, porque no tiene una atención a lo que es el tratamiento para personas ya. Ajá, lo que usted quiere decir es que en el sistema dominicano de seguridad social no está incluido el servicio de salud mental. Son muy pocos las ARS que cubren lo que es salud mental per se, en ningún aspecto, o sea, ni tratamiento, ni medicamento, ni seguimiento, ni terapia, absolutamente nada de esto. Por lo tanto, las personas, sobre todo las personas de clase media baja, pues para ellos se les hace súper imposible el poder llevar lo que sería un tratamiento terapéutico. Cuando hablamos de salud mental, usted ha dicho que es no solamente la ausencia, ¿no?, de enfermedad, sino que es un tema que incluye un aspecto inclusivo, así lo ha definido usted. Exacto. Tiene que ver con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos. Exactamente. Cuando hablamos del término crisis de salud mental en la República Dominicana, ¿por qué razón hablamos de esto? ¿A qué usted se refiere? Bueno, estamos hablando de que ya la pandemia justamente ha revelado las debilidades que nosotros tenemos en el sistema de salud nacional, como en el área o dirigido a lo que es la salud mental. Pero doctora, la pandemia también nos ha revelado nuestra fortaleza. Claro, O sea, en muchos aspectos sí, entonces, eso es lo que de inicio yo le estaba preguntando. Es importante nosotros dejar en el escenario lo que es salud mental y lo que es normalidad.
porque Ok. a veces lo que, dependiendo del entorno y dependiendo de la cultura y una serie de características, lo que nosotros consideramos autonormal, normal o patológico, viene estando determinado por todo lo que tiene que ver con nuestro entorno. Y en ese sentido es muy interesante tratar ese tópico, bastante interesante, porque hablamos siempre de la pandemia, de lo malo que fue la pandemia, Sí. pero para otras personas fue una gran lección, fue la lección de su vida. O sea, nosotros pudimos desarrollar una cantidad de cualidades, de actitudes, de aptitudes, que de eso básicamente Sí. se trata de la salud mental. Y como dicen, sacamos de abajo cosas que nosotros quizá, y potencial, que quizás nosotros no habíamos. Sí, pero no fue la generalidad. O sea, la pandemia vino a revelar lo que ya existía. Pues, es mal y bien. Mal o bien, Eso claro es, que sí. exacto, Incluso la cantidad de casos y de situaciones, hablando de salud mental, se han potencializado debido a que ya veníamos con esa carencia, ya veníamos con esas debilidades. Entonces, eso es lo que ha revelado lo que es la pandemia. No es que introdujo algún sistema o alguna situación específica, sino que en realidad reveló lo que ya existía y que por lo tanto en la situación abrupta, en la situación, como decimos o podemos decir, una situación de repente, ¿verdad? Porque a todos nos cogió de sorpresa lo que es la pandemia, y son cosas que no teníamos a mano, que no sabíamos manejarlas, y por lo tanto esto lo que hizo fue magnificar esas situaciones. Así es. Viéndolo entonces desde otra perspectiva, sacándolo un poco desde de la pandemia, de la crisis, Claro. ¿cuáles son esos factores que influyen en que una persona pueda perder su salud mental? Mira, cuando hablamos de salud mental no podemos hablar de un factor específico, Okay. porque el ser humano es un ser biopsicosocial. Por lo tanto, aquí hay factores tantos genéticos, biológicos, hay factores familiares, físicos, económicos, culturales, o sea, hay muchos factores. Todo va a depender justamente de cuál sea la situación de cada persona y de cuál sea la situación de determinado momento. Pero no hay un factor específico que podemos decir que este es el que mayormente se puede ver dentro de lo que es un problema de salud mental. En la dinámica natural de los seres humanos, la gente muere, la gente nace, la gente trabaja, la gente estudia. En esa dinámica regular que todos hacemos, ¿cuándo se plantea que ese concepto de salud mental entra en crisis? Ok, mira, cuando todos los que están a nuestro alrededor, pues están viendo que nuestro proceder, nuestro accionar, la misma salud física se va deteriorando y ellos pueden ver que no está siendo funcional. Cuando esto nos limita a lo que sería nuestro funcionamiento normal en el día a día, tanto con la familia, con el trabajo, en el área profesional, por decirlo así, o en el área social. Cuando hay limitaciones en lo que es ese funcionamiento normal, o lo que podemos decir que consideramos normal, pues entonces ya podemos tomar en cuenta de que podría haber estado pasando por alguna situación emocional, no necesariamente un problema mental. Y esto es bueno que se diferencie, porque una cosa es un estado emocional X y otra cosa es una enfermedad mental. Son dos cosas diferentes, por lo cuales son manejos diferentes y abordaje también totalmente diferente. Básicamente, el estado de la salud mental revela un estado de bienestar contigo mismo, Exacto. donde primeramente contigo mismo, donde tú te das cuenta tu grado de funcionalidad, y como dice la doctora también, o sea, el entorno te puede ver que tú no estás funcionando como funcionan los demás. Exacto. Pero, o como funcionabas normalmente antes. Hay una alteración. Exacto, que hay algún tipo de alteración, sobre todo en la manera de accionar, en tu comportamiento, en tus conductas, que no eran lo que regularmente tú estabas haciendo antes de.
Y sobre Entonces, todo hay la un cambio. capacidad de tú afrontar tus presiones, de tú Exactamente. afrontar todas tus situaciones que se te presentan de manera cotidiana y sobre todo también tu comportamiento en cuanto a tu productividad y la Exacto. manera en que tú te regalas a la vida, en la manera que tú eres contribución para la humanidad. Así es. Doctora, entonces, en ese sentido, si yo noto que un familiar cercano, un amigo cercano, está teniendo esa alteración en su comportamiento, ¿cuál debe ser la medida que debo tomar yo como parte del entorno cercano de esa persona para ayudarle en esa situación? Eso va a depender mucho de lo que sería el vínculo afectivo que tú puedas tener con esa persona. Porque hay personas que no aceptan y por lo tanto al no aceptar ni reconocer que están pasando por un proceso, pues lo vea más como un intrusismo de tu parte que como una ayuda. Pero lo recomendable sería buscar la manera de poder ayudar, de poder ser empático con esa persona y si se deja en este caso ayudar de la mejor manera posible, pues entonces referirlo a donde un especialista. Y cuando usted Eso tiene sería lo esos más pacientes recomendable. que no aceptan ayuda, doctora. Eso es un problema, porque si tú no aceptas ayuda, pues es imposible que yo te pueda ayudar. O sea, porque Porque hay las casos, terapias dependen 100%, por no decir, ¿verdad? hay casos Ajá. muy puntuales en los que esa persona no tiene un comportamiento adecuado como se espera como ente biopsicosocial y esa persona, entonces a veces tú quieres ayudarlo Sí. y no hay forma. No hay Aquí, forma, ajá. independiente de los vínculos afectivos. Sí. Independiente de los vínculos afectivos, porque a veces, como yo digo, el ser humano, que no es contribución para los demás, sino para los tuyos, debe revisarse. Entonces, Así es. a veces uno quiere intervenir, meterse, como dicen, usted se está metiendo en un problema que no es suyo, haga todo lo posible por ver cómo usted apoya esa persona que usted ve. Pero yo he visto, no uno, no, varios casos de gente que ha querido contribuir, gente que ha querido apoyar ese tipo de casos que no anda bien desde el punto de vista de su salud mental para lo que es la generalidad. Ok. Y verdaderamente a veces dicen, mira, pero fulano no tiene familia. Y verdaderamente esa es una de las situaciones más complicadas que vivimos. Eso los te seres iba a humanos. comentar, que entonces el abordaje no es directamente con el paciente o con la persona que esté pasando por el problema, sino más bien el abordaje sería hacia la familia o hacia la persona más cercana, la persona con la cual tenga más vínculo, para poder concientizarlo, para poder educarlo con relación al tema o a la situación que pueda, y ver si esta persona pues entonces puede influenciar en la otra y que esta otra pues entonces busque lo que sería la ayuda. Doctora Celinés Madera, psicóloga, hoy habla en Cátedra Médica sobre crisis en República Dominicana de la salud mental. Salud mental en crisis en República Dominicana es el tema. ¿Cuáles son los elementos a enumerar que conforman el esquema de salud mental en cualquier sistema de salud del mundo? Sabemos que tenemos los psicólogos, están los psiquiatras, pero ese, digamos, ese equipo, ¿quiénes más lo constituyen? ¿Quiénes más lo conforman? Bueno, en países desarrollados lo conforma también lo que es la asistencia social. Los asistentes sociales. Exactamente. Esos son los que serían los que dan el seguimiento, los que van a la casa, los que visitan y le dan el seguimiento de que la persona puedan estar cumpliendo con lo que sería su tratamiento, con lo que sería su plan terapéutico. Pero aquí hay un problema que es de prevención. Los psicólogos lo que hacemos es prevenir salud mental. El psiquiatra en su facultad lo que hace es curar salud mental. Entonces tiene que ser un equipo, tiene que trabajarse en equipo para lo que es la prevención, para evitar lo que serían caer justamente en esas crisis de salud mental y luego entonces en el caso de que ya ese sea el punto en el cual esté la persona, pues entonces hacer lo que sería la intervención farmacológica y en conjunto pues trabajarlo. Pero hay una deficiencia en lo que es la prevención en salud mental. Veo que usted tiene, dentro de sus haberes profesionales, está la intervención
En crisis. En crisis, veo que usted tiene la intervención en los casos de duelo. Las situaciones de este tipo, donde tenemos un encierro durante tanto tiempo, ya por suerte hemos estado volviendo a la vida normal, esta situación genera crisis desde el punto de vista de salud mental en las personas, ¿y por qué? Sí, mira, sobre todo en estos tiempos hemos tenido pérdidas en diferentes, vamos a decirle, sectores, porque estamos hablando de duelo, por ejemplo, pero el duelo no es solamente lo que nosotros le llamamos por la pérdida de una persona o un ser querido. También hay pérdidas que le llamamos pérdidas ambiguas o pérdidas que son por otras causas, que no tiene nada que ver por la pérdida de un familiar. Aquí hemos visto que personas han entrado en situación de duelo porque han perdido el trabajo, porque han perdido lo que es su estabilidad económica, han perdido muchos lo que es... Se fueron a la quiebra. A la quiebra. Otros, lo votó la mujer. Otro lo votó la mujer. Lo votó el novio. Otro, exactamente. O sea, han sido muchos tipos de pérdidas. Y por lo tanto, no podemos hablar solamente de las pérdidas físicas, que han sido muchas y han sido también repentinas. No estaban pautadas por enfermedades ya específicas, sino que por justamente la pandemia pues ha venido a desencadenar este tipo de pérdida. Pero hay muchos tipos de pérdida que no la estamos tratando y que tampoco el pueblo sabe que están pasando por eso. Muchísimas que son en diferentes renglones. Y eso es un factor potencializador de lo que sería la situación que podemos caer o que podemos ver que caen las personas cuando tenemos suicidio, cuando tenemos ese tipo de violencia, cuando tenemos también lo que es ese tipo de agresividad verbal, ese desafío a lo que son las autoridades, desafío a lo que es la vida, y todo eso va incluido en lo que es esta crisis que estamos presentando. ¿Qué hacer, doctora Celinés Madera? Vámonos a una pausa y cuando regresemos, doctora Celinés Madera, psicóloga clínica, intervención en crisis, manejo de duelo, trauma y pérdidas ambiguas, psicología criminal. Todo esto hoy en Cátedra Médica. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.